Este Labor Day, The Home Depot está aquí para ayudarte a recibir la temporada. Así que no importa en qué estés trabajando, puedes dejar tu patio listo para el otoño. Llena tu jardín de vida con nuestra gran selección de crisantemos coloridos. Encuentra el asador ideal para tus carnitas asadas por menos de $300. Y dale el toque final a tu patio con una tira de luces para que tus reuniones duren hasta tarde. Empieza con tus proyectos de otoño hasta Labor Day en The Home Depot. Consulta tiendas seleccionadas para más detalles. Force of Habit fue el quinto álbum de estudio de Exodus, que a principios de los 90 se enfrentó a los cambios de sonido de la época. El resultado no fue del agrado de la base de fans generalizada, pero nosotros creemos que merece más reconocimiento del que tuvo. Por eso vamos a analizarlo en una nueva edición de Infravalorados del Rock. Quédate, que ya empezamos. A partir de este momento comienza Rocktámbulos Podcast, un espacio donde analizamos lanzamientos, recitales y acontecimientos en el mundo del rock. Hola, bienvenidos a una nueva edición de Infravalorados del Rock, un podcast de Rocktámbulos. Mi nombre es Roger Proban y junto a mí en este capítulo va a estar Facundo Guadaño. ¿Cómo anda, Facu? Muy bien, la verdad que gracias Roger por este espacio, gracias a los que nos estén escuchando. Para mí es un honor poder hablar de este disco que me parece fundamental para la historia del heavy metal de los 90. Y voy a remarcar esto, de los 90, porque si hubiese salido en el 2000, o en la década del 2000, o del 10, o del 20, la historia sería distinta. Pero eso vamos a discutir después. Palabras grandes, porque creo que vamos a estar nadando un poco contra la corriente. Me hubiera encantado que alguno de los otros miembros del staff de Rocktámbulos participase, especialmente algunos de los que no tienen opiniones tan positivas sobre el quinto álbum de Exodus, como para, bueno, que haya un debate interesante. Pero no sé vos, yo tengo igual algunas cosas no del todo positivas para decir de este álbum, y que creo que explican un poco su fracaso, porque fue un fracaso comercial al fin y al cabo. Bueno, a ver, lo que podría decir sobre este disco es que es un partido aparte en la historia de Exodus, ¿no? Estamos hablando del quinto álbum grabado en Londres en el 92, salió un día como el que estamos grabando hoy, el 25 de agosto de ¿Sabés? Perdón, 1992. ¿sabés que en realidad no salió el 25, salió el 17? Yo me equivoqué ¿El cuando 25? lo estábamos. Sí, yo me equivoqué cuando pero lo estábamos hablando por fuera de esta sala virtual. Yo lo había buscado, me lo había anotado hasta en la agenda, y hoy, investigándolo con más atención, me sorprendo y digo, mierda. Y la fuente a la que fui fue el propio Steve Cetro Sousa, que tiene un podcast que se llama Cetros Toxic Bolt, y ahí dice dice la fecha, y fue como, ok. Así que lección: no crean todo lo que encuentran en Google, chicos y chicas. Sí, a ver, el tema es que hay que ver Es una también la boludez edición, igual, ¿no? salió en agosto. O sea, claro, o sea, estuvo en agosto, tuvo varias ediciones, hay una edición japonesa que es distinta, hay una edición de Reino Unido que es distinta, o sea, pero bueno, a lo que nos compete no es tanto a la edición o a la efemérides tanto en sí, sino ya a una cosa que uno tiene que situarse en tiempo y espacio, ¿no? Porque hoy es muy fácil poder decir, bueno, pero es un disco largo, dura 1 hora y 8 minutos. Y claro, por supuesto que eso queda de una manera negativa para un disco, entre comillas, de trash. El Sí. tema es que en los 90s, si uno iba a las bateas de cualquier disquería y observaba los discos de trash, la tapa ya en sí iba a ser Sí. polémica, ¿no? Sí, Esta sí, sí. tapa medio que parece como de trazos de un niño, que lo que repite como mantra es Force of Habit, ¿no? Esta fuerza de hábito, esta fuerza impulsiva y los demonios que van corrompiendo de a poco. Entonces ahí ya tenemos algo para decir. Tenemos la ola del grunge, que estaba destruyendo al heavy metal clásico y al glam
lo estaba desterrando de la faz de la Tierra, hasta, no sé, 20 años después, más o menos. Eh, y ahí es donde aparece Force of Habit, Roger. Sí, y aparece post Black Album, o sea, Pantera ese mismo año, en febrero, acaba de editar Vulgar Display of Power. Bueno, Anthrax no había lanzado material desde Persistence of Time en el 90, pero a Pero ya Persistence, un claro, año, sí, era un disco, es un sonido distinto. Persistence of Time ya es sí, distinto a los anteriores. Y ya con el cover de Got the Time, por claro. ejemplo, ¿no? Bueno, igual ese track es bastante trayero, igual de todas formas. Pero al año siguiente, en el 93, lanzarían The Sound of White Noise, que ya se vuelca también a a este sonido Claro. group metal. Slayer fueron de los pocos que no parecen haber sufrido particularmente este periodo, porque lanzaron en el 90 Seasons in the Abyss y recién en el 94 sacarían Divine Intervention. Me veo como que pudieron pasar un poco más de largo sin llamar tanto la atención, ¿viste? Y, y bueno, la verdad que 1992, bueno, y Megadeth un poco antes de la edición de Force of Habit, acababa de lanzar Countdown to Extinction, y por el mismo sello, por Capitol Records, que parece como una información en cierta forma data dura, pero la realidad es que Capitol Records tuvo un papel bastante dominante en la génesis de este lanzamiento, que fue el segundo con ellos, porque Impact is Imminent, el cuarto disco de Exodus de 1990, fue el primero con este sello. Y la particularidad es que, dicho por el propio Cetro, es que quienes los firmaron a ellos antes de la salida de Impact is Imminent fueron despedidos en la transición entre la salida de ese disco y la producción de este quinto álbum. Y los que entraron en su lugar, ya guiándose por los cambios de época, dijeron que es esta mierda del thrash metal. Estaban pensando en sonidos más comerciales. Y fíjate lo que les hicieron a Exodus, una decisión que creo que podría haber cambiado mucho el destino de Exodus en los 90, que fue que no les quisieron dar los fondos para poder salir de gira con Judas Priest, que en ese momento estaban presentando Painkiller, discazo absoluto de los 90 del heavy metal, y Capitol Records se negó a darles la plata necesaria para poder girar. Y Cetro dice, eso probablemente habría hecho muchas cosas positivas por la banda. No sé porque Sí, pero bueno, me parece que hubieran tenido una buena exposición. Eran 45 shows los que hubieran hecho con Judas Priest. habría que ver cómo hubiese sido la recepción del público, ¿no? O sea, son reseñas o recepciones muy mixtas, entonces no podría categorizarlo como que, bueno, esto va a ser... No, pero cosa... digo, tal vez si le hubiesen salido de gira con Judas Priest, hubieran tenido otra mentalidad cuando llegase 1992 y la producción de este disco. Tal vez el Force of Habit no hubiera sido de la misma forma que terminó siendo, porque Capitol Records de alguna forma no, los forzó a producir material que ellos pudieran comercializar, y eso fue textual. Les dijeron, entre que les dijeron que no podían salir de gira con Judas Priest, los mandaron a producir este nuevo disco con esa mentalidad de decirles, necesitamos que esto sea marketingable, ¿se entiende? Y eso impactó muchísimo en el disco. Esto, bueno, a ver, esto que uno dice también es entre comillas, porque, bueno, primero como mencionaste, Capitol Records le da la espalda, ya tenés una cuestión negativa. La tercera es el arte de tapa, en ese momento, en los 90, todo entraba por los ojos, y en plena crisis del trash, nos encontramos con temas que ninguno es menor a 4 minutos, ninguno dura menos que eso. Sí, es un Y disco con temas es un disco largos. largo, es un disco largo
Y claro, si esto se escuchara en el 2025, en una plataforma de streaming, bueno, por ahí uno le dedicaría tiempo, quizás. Pero en ese momento, con, no sé, imagino, Nirvana, Temple of the Dog, Soundgarden, bueno, mis queridos Fate No More, en una movida más alternativa. Sí. eh, de repente aparece Exodus, desde, desde los cuentos de la cripta, y uno dice, bueno, a ver qué tienen para ofrecer. Personalmente creo que es un buen disco, pero sufre de un pecado capital, que es justamente esta cosa de los temas demasiado largos, pero demasiado largos. Y yo debo decir que para mí el disco tendría que tener un cambio. Por ejemplo, porque de hecho son tantos los temas, son 13 temas. eh, Y para 15 en la mí, versión extendida. claro, 15 y que para mí no son buenos temas. Pero bueno, para mí debería terminar Pump It Up de Elvis Costello. Y no, yo no sé si el tema 11, When It Rain, It Pours y Feeding Time at the Zoo, bueno, ya dije que no, obviamente. Pero When It Rain, It Pours sería. Ujú. Yo no pondría eso. O sea, Architect of Pain, que es el tema número 9, dura 11 minutos. Es una gran pieza de Gary Holt. Pero bueno, ya está. O sea, y Pump It Up de Elvis Costello, algo polémico, para mí está bien hecha. Entonces, creo que es un buen cierre. Salís de algo muy opresivo, muy íntimo, para algo un poco más movido. Para mí no está mal, realmente. No sé cuál es tu visión. Mira, ya que nos metimos directamente con el tracklist, concuerdo con que los temas son largos. En su mayoría no me quejo de eso. Sí le quitaría un par de, un par de canciones al disco como para redondearlo más. Y ya que mencionaste los covers, sacaría los covers. No porque sean malas rendiciones, porque también vos mencionaste uno de ellos, Pump It Up de Elvis Costello, que me gusta mucho, está buenísimo el cover, pero no Mm. pertenece a un disco de Exodus. Y de la misma forma, Beach, cover de los Rolling Stones, tampoco. De vuelta, están bien ejecutados, pero nuevamente dicho por el propio Cetro, como que no tenían nada que ver con Exodus. Y, y lo mismo, bueno, curiosamente dice de When It Rains, It Pours. Pero que bueno, que el resto de las canciones a él le gustan bastante, salvo algunas excepciones, pero que considera No le que gusta, no le gusta Count Your Blessings. Para mí es buena, ¿eh? Count Your Blessings y Climb Before the Fall, sí, no les Claro. gusta para nada. Él dice que este es ya no me acuerdo si era el único o el primer disco de Exodus que tiene canciones que odia. Y menciona fuertemente a estas dos canciones que decís. Mm. La verdad que no estoy de acuerdo. Creo que Count Your Blessings, más allá de que tiene un minuto por ahí de más, porque como que nunca termina, Y más allá dura de que esté buena, 7 minutos, dura 7 minutos y medio. sí, dura 7 minutos. Pero Climb Before the Fall me parece excelente, porque hasta te diría que es una de las mejores, de los mejores ejemplos de esta dirección eh, que se adentra en el group metal. Creo que no lo Mm. habíamos dicho, pero sí, o sea, en los 90s, principios de esa década, el sonido grubero empieza a tener mucho dominio y es ahí donde, bueno, estaba Pantera. Está bien que Megadeth no se metió de lleno, pero Countdown to Extinction es un disco bastante más comercial, grubero, cancionero. Estaba Mm. Metallica. eh, o sea, como que había una impronta que estaba más en ese formato, en alentizar las canciones. Y eso es algo que creo que Exodus va como a media. A media. No sé si la expresión es la correcta, pero es como que va hasta mitad de camino. Porque No sé, sí, yo siento que tiene. El principal problema de este disco es que tiene una crisis de identidad. sí, totalmente, No se totalmente. definen entre ser una banda de trash y ser una banda de group. Entonces, como que no van a pleno
con una de las dos opciones. Vos decías Feeding Time at the Zoo. Esa es definitivamente la canción más trayera del disco. Y para mí es una... antes no me gustaba. Reescuchándolo el disco para preparar este podcast, me di cuenta que sí, que está bastante buena. Pero poco por ahí tiene que ver con este Exodus de los primeros 3 discos. Incluso del anterior, de Impact y Imminent. Bueno, creo que acá está el problema, ¿no? Creo que el problema es siempre como suponer que hay una especie como de biografía unilineal donde los artistas tienen que representar una suerte como de esencia, ¿no? No creo que tenga que ser el caso. Si yo me guío por el tracklist, Thorn in My Side, Me, Myself and I, Force of Habit, o sea, son temazos. Son temazos que Sí. yo, El comienzo del disco es asesino. Es asesino. sí, Esos 3 sí. temas son de lo mejor para mí, pero no porque el resto del disco esté malo. Nuevamente, no son malas canciones, pero los covers los sacaría. When It Rains It Pours, que coquetea mucho con el hard rock también. Porque trataría como de. Es como de redondear menos canciones y la identidad del disco. Pero ahora, si vos me decís, che, ¿te gustan todas las canciones de este disco? Sí, las 13 canciones. Me parecen muy buenas. Me doy cuenta de los problemas que podrían señalar los fans más acérrimos. Trato de posicionarme a principios de los 90 cuando salió y te diría como, ok, sí, te entiendo. Ahora, Sí, igual yo creo, 30 creo años que más un tarde, fan... 30 años más Sí. tarde, te digo, che, escuchalo de vuelta. Tal vez lo vas a encontrar mucho mejor de lo que creías. También hay una cosa, ¿no? Que también quizás estamos como idealizando un poco, o quizás caricaturizando, porque al fan de Exodus, ¿no? Que quizás sea así, pero si yo me voy al 89, me voy a Fabulous Disaster, el tema cuarto es Slow Rider, por ejemplo. Entonces, uno tiene ya estas cosas de Exodus que medio están por fuera del estándar trash. Mm, Y que un poco coquetean con el juego, una cosa más divertida. Y de nuevo, quizás esto es propio de la época, el thrash metal como insigne de un grupo social, me refiero marginado, entre comillas violento, y encontrarse con esto es como, bueno, no tienen por qué ser los representantes a los que vos ves unas personas violentas. Vuelvo a estar claro. con las personas de Anthrax, los de Slayer también, los de Slayer son muy variados musicalmente, Dave Lombardo en particular. Entonces, uno quizás compra el estereotipo del fan y el fan es simplemente eso, un fan. Y el artista va a estar buscando experimental. Yo creo que Force of Habit, esto es una impresión mía, pero Sí. porque lo que leí es que por supuesto que el disco... eh, a ver, tanto Gary Holt como Cetro Sousa reniegan del disco y no hacen ningún tema en vivo. Bueno, No, ninguno. pero no, yo creo que son canciones muy íntimas. Por ejemplo, a ver el tema que no lo quiero decir mal, pero Good Day to Die, iba a decir Another Foot in the, One Foot in the Grave, pero no. El que tiene el video, Good Day to Sí. Die. ¿Sobre qué es? Bueno, sobre una nota suicida que encuentra Cetro Sousa. O sea, es un disco muy personal, la verdad. Y además les da la oportunidad de explorar otras matices que ya estaban presentes en los discos de Exodus, pero en cuentagotas. Debe ser uno de los pocos, o el único disco en donde hay una voz limpia. Good Day to Die, Cetro canta limpio, Mm, pero canta también, o sea, con mucha emoción. sí. A mí me compra, es una de las mejores canciones del disco, Good Day to Die. Eh, Les da la oportunidad de presentar varios de los mejores solos de guitarra de la banda, en mi opinión. Porque Polémico, polémico. sí, no, en serio. Hablábamos antes del comienzo del disco. Me, Myself and I. El solo de esa canción, los solos
me parecen fantásticos. Deben estar dentro de mis solos favoritos de la banda. Lo mismo con el solo de One Foot in the Grave. La verdad que aprecio esta nueva, esta exploración de esas cosas que ya estaban, porque mal que mal son tipos talentosos, tienen esa capacidad y está presente en los otros discos, pero bueno, los lanzamientos previos están más arraigados en el trash y Claro, naturalmente... yo lo noto muy maduro. O sea, a ver, si vamos al tema homónimo, ¿no? Force of Habit, ¿de qué habla? De un. Ahí iba a decir ludópata, pero no es el término ludópata. ¿Cómo es el nombre de una persona que es un ladrón compulsivo? Que sufre esa Ay, patología. Bueno, no me sale el se nombre me fue el ahora. nombre, sí, sí, sí. Pero bueno, es básicamente, o sea, y la caracterización que hace Cetro Sousa, que dice, bueno, es una pena, es una pena, yo soy el culpable, pero tengo que culpar a vos. Ese es el tema, o sea, hay una caracterización de los personajes, de las historias que se van creando, que son muy buenas. Por eso esta cuestión de comercializable, por ahí sí, ponele, encuentro más que nada en los primeros temas, encuentro que son vendibles. Pero yo recojo también otra reseña que leí hace poco. Decía, por el lenguaje rebuscado que usa la banda. Puede ser también un poco. I'm the culprit and you're the one to blame. Ok, bueno, pero eh, está bien. Pero, ¿qué vamos a bajar la vara? O sea, ¿cómo es el punto? Así que yo creo que es esta crisis de identidad. Yo la veo desde otro lado, desde un Exodus que no busca venderse. Es distinto. No es, a ver, no es que no buscan. No es que no buscaron venderse, pero medio como que fueron manipulados en crear este disco. Y yo creo que es válido que un fanático piense. Y no es exactamente lo que querías hacer, sino que el sello se entrometió demasiado. Por poner un ejemplo claro, desde Capitol les hicieron mandarles los demos de cada una de las canciones y se las iban aprobando. Mm. Y para ellos fue como, ok, básicamente te grabamos el disco antes de grabar el disco. Y ellos decían, sí, sí, aprobado, vayan para adelante. Y después, ¿qué pasó? Lo dejaron de garpe, porque el disco no tuvo éxito. O sea, eso habla de Capitol y al mismo tiempo habla de también una falta de coordinación de Capitol Records por ir por líricas que claramente no son tan comercializables y que Exodus pueda hacer. Yo creo que Exodus hizo lo que quiso igual, ¿eh? Más Sí, allá de... sí y no, pero creo que el resultado, sorprendentemente, es algo que yo disfruto mucho, porque son canciones que tienen esta identidad que las separa del resto de la discografía de Exodus, siguen siendo pesadas, porque eso también es importante de resaltar. No se pusieron a hacer new Ah, metal no, claro, no, 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 o no, algo no. alternativo como Metallica con Saint Anger. O sea, el paso del trash al group, digamos que no es tan... A ver, que se entienda. Son géneros diferentes, pero hay momentos gruberos en temas de trash. Si no, la Sí, rebajada lógico, de no, Angel. lógico, no, Si no, la lógico. rebajada de Angel of Death, cuando hace el que eso eso no se puede. Listo, no. Hay que quitarlo. ¿Viste? Y la verdad que una banda de trash haga un disco de group y tiene momentos agresivos y que las canciones están buenas, tal vez en ese momento no lo hubiera recibido bien si hubiese estado en 1992, pero con Claro, la por mentalidad eso de hoy en digo. día, digo, loco, escuchen este disco porque tiene cosas muy buenas. Los primeros tres temas, Thorn It in My Side, Me, Myself and I, Force of Habit, One Foot in the Grave, Architect of Pain, creo que es la canción más larga de Exodus, esa dura 11 minutos y es una Mm. joyita que me hace acordar un poco a Cathedrals of... Ay, ¿cómo se llama este track de Judas Priest que está en Jugulator?
No, a mí Julator no me... ¿No te gusta? ¿No? No. No soy team Reaper Owens, no. Bueno, pará, pero si escuchás esa canción, Cathedral Spires se llama. Si escuchás esa canción, probablemente va a ser de las que más te guste de ese disco porque realmente está muy buena. Es como la joya dentro de un disco que por ahí a muchos no les gusta. Y yo la destaco y creo que Architects of Pain es una suerte como de prima lejana de ese tema de Judas Priest. Ahora, también hay que reconocer lo que es bueno, primero que la producción me parece excelente. En la producción está el reconocido Chris Tsangarides, el famoso productor Chris Tsangarides. Y bueno, debemos decir que el line-up, corregime si estoy equivocado, pero es el único disco con Michael Butler en bajo. Exacto. Y es el último con John Tempesta, ¿no? Sí, que había estado en el anterior, en Impact is Imminent, y después en el 93 se fue para unirse con Testament. Que tampoco la pasó muy bien. Tampoco la pasó muy bien en los 90 Testament. No, claro. Así que veo como que John Tempesta saltó de un barco que se estaba hundiendo en otro que, bueno, nada, estuvo a flote, pero no sé si fueron los mejores años de Testament, pese a sus esfuerzos por hacer más extrema su propuesta. No sé qué, claro, yo no sé qué banda de trash lo terminó pasando bien en los 90, porque Slayer después con Diablo sin música se pega, bueno, un palo importante. Disco que me gusta también, ¿eh? Sí, pero bueno, es un disco que, no sé, desde yo siendo totalmente fan de Slayer, creo que flaquea muchísimo. Flaquea muchísimo. Y en términos de Slayer le pido mucho más. Volvamos a la formación sí. de este disco. Bueno, Cetro Sousa, mi vocalista favorito de Exodus. Comparto. Gary Holt, un genio, el guitarrista líder de Kunolt en otra guitarra. Y los mencionados antes, Michael Butler y John Tempesta en la batería. Es interesante, ¿no? Porque aquí se grabó en Londres, en el estudio Battery, que contaba Cetro que era de las primeras veces, creo que la única, que se pasó un tiempo ahí en Londres grabando. Sí, estuvieron 2 meses. Creo que ya hablamos bastante de cómo, Sí, por supuesto. cómo se dio el disco. Como dato de color, dice que en el último show de la banda, antes que se disolviesen en 1993, que tocaron en un lugar que creo que se llama The Palace, el Palacio, que está enfrente de las oficinas de Capitol Records. Y todo esto era previo a que el sello los dejase. Sí. Y la señal de que él ya lo veía venir porque dice, che, estamos tocando en un lugar que está enfrente de las oficinas de nuestro sello y no hay ningún representante acá, no hay nadie, ¿viste? Lo cual es una cagada y debe haber sido bastante frustrante porque... bueno, ellos ya estaban en el 5º álbum de estudio, era su estilo de vida, su trabajo, y eso en parte influyó a la hora de acceder a esta dirección bastante entrometida de Capitol Records, porque dijeron, ok, bueno, nada, este es nuestro pan de cada día, así que como que no lo podemos arriesgar. Pero mal ahí Capitol Records, porque... Ahora no los igual, apoyaron, ¿eh?
Ahora, más allá de eso, lo que uno tiene que remarcar acá es que, bueno, sí, este es el disco que los trae a nuestro país con Motorhead. Estamos grabando Motorhead. en Argentina, claro está. Em, pero también es el disco que hace un parate de Exodus y que lo lleva, si mal no recuerdo, a trabajar de otra cosa a cada uno de ellos hasta que vuelven en el 97 con Paul Baloff. Que Pero tampoco prosperó mucho esa que reunión. no, que duró lo que duró Paul Baloff. Pero, pero bueno, o sea, este es un disco que, si bien nosotros lo podemos considerar bueno, objetivamente fue gravísimo para Exodus y no fue la mejor dirección, que de nuevo puede ser por un tema de el apoyo de... Yo creo de nuevo que es el apoyo del sello, porque incluso hubo cortes de difusión, hubo videos, pero cuando el sello no te apoya y estás de nuevo, estás en el 92 contra todas bandas nuevas, contra estilos nuevos, y Mm. ya sos una banda vieja, bueno, sos vos contra el mundo. Y acá No, Exodus perdió. y gastaron un montón de plata, cuenta Cetro. Sí. Gastaron plata en irse a un estudio en otro país, en el arte de tapa que fue hecho por no recuerdo si lo mencionaste, Ralph Steadman, que era un ilustrador bastante famoso, que cobró una buena plata por ese arte de tapa. Y al final o sea, los ingresos por el disco no fueron lo esperado y bueno, el sello dijo, hasta acá llegamos muchachos, pero tampoco los apoyó, se entrometió completamente en la grabación del disco, los privó de salir de gira con Judas Priest. O sea, para mí pareciese como si el sello estuviese más en contra de la banda que acompañándolos, desarrollándolos, ¿viste? Yo creo que hubiera sido Puede ser. diferente, ¿eh? Yo Hubiera creo sido que diferente con otro parece. sello, ¿eh? Parece un motín a bordo, como se suele decir en pagos argentinos. Parece así. Bueno, ya para ir cerrando podemos elegir un tema, asumo. Sí, pero antes quería cerrar con un pensamiento, que era, Mm, yo de vuelta le recomiendo fervientemente que le den una oportunidad a este disco, especialmente si sos un fan de la música pesada que trasciende el thrash metal, que ya tiene una mentalidad más abierta, sin ir a géneros que los más puristas rechazan, como el metal alternativo, el new metal, eh, o ya cosas fuera del metal, como fue el caso de Metallica incursionando en el hard rock o en el blues, en Load y Reload, sino que este es un disco que todavía se mantiene en el metal y tiene buenas canciones. Ahora, definitivamente sacaría los covers, pero no es que los eliminaría de la existencia. Los pondría como bonus tracks. Porque claro. eso me parece una buena decisión y es algo que, por ejemplo, Exodus, perdón, Anthrax hizo bastante en los 90s. Porque, por ejemplo, Anthrax tiene covers de Kiss, de Radiohead, tiene de covers de Police, que son discos, que son canciones y artistas que dirías, che, qué chota tiene que ver con Anthrax. Pero ¿cuál es la diferencia? Que The Bends, cover que hicieron de Radiohead, y no está en el tracklist de Volume 8. Está dentro de uno de los singles. Son esas cosas que digo, che, acá debería haber habido un productor más Mm. pillo que les diga, che, están buenísimos los covers, es una buena forma de intentar llegar a una audiencia más mainstream, pero no se olviden de quiénes son. Y con esa mentalidad de que son una banda de trash, nada, hubiera quitado eso, Claro, hubiera quitado claro, o sea, esos covers. claro, o sea, en Beach, digamos, saxofón en Exodus, creo que Sí, no, es no, una no. apuesta, es una No, no, apuesta un son esas poco. cosas que yo digo en comprendo al fan de Exodus en 1992 diciendo, ¿qué carajos es esto? Por más que sean buenas canciones.
Después, sí, me hubiese gustado que un tipo como Tom Hunting hubiese estado en la banda, porque mal que mal es un miembro que estuvo, está bien, en la actualidad forma parte de Exodus. En ese momento había abandonado el barco desde Fabulous Disasters. Había estado en los primeros 3 discos y era una pieza importante, y creo que eso hubiese sumado a los fans, incluso en este escenario en donde la banda estaba incursionando en una escena y en un contexto complicado para una banda de thrash que bueno, que ya estaba llegando a su 5º disco de estudio. Y por último, la tapa. La tapa no es que no me gusta, pero no parece una tapa de una banda de thrash, ni siquiera una banda de metal. Parece... me hace acordar mucho A Lulu, de Metallica. No solo eso, en realidad estaba pensando en The Rolling Stones. Hay 2 discos puntuales. Uno es Beggar's Banquet y el otro es Exile on Main Street. O sea, yo veo las tapas y digo, che, esto me hace acordar muchísimo a Force of Habit. Y además le sacaron el logo de Exodus. Pusieron Exodus escrito como si fuese con un marcador rojo. Y son esas cosas que suman a que un fan rechace una placa. Es como Metallica cortándose el pelo para Load y Reload. No hacen a la música, ¿se entiende? Pero son ahí elementos que acompañan y que te hacen ruido. Entonces, creo que si hubiesen tenido un productor con un poco más de presencia, hubieran sacado los covers, lo cual hubiese hecho que las canciones, que fuesen menos canciones. Tal vez habrían redondeado composiciones haciéndolas un poco de vuelta más breves, como es el caso de Count Your Blessing, que podría tener 1 minuto menos si somos muy buenos. Hubiera, como productor, propuesto otra etapa, otro arte de tapa, y hubiese salido de gira con Judas Priest. ¿Qué querés que te diga? Ese es el mejor marketing posible, lejos. Pero bueno, vos una opinión final, Facu, de cómo habrías mejorado este disco, así. No, yo creo que así está bien. El tema es que, a ver, hubiese sí puesto los covers de como lado B, hubiese quitado los temas que ya mencioné y hubiese hecho más breves algunos, pero creo que Bueno, estamos en la misma página. Y todo eso, claro, sí, solamente que no coincido con lo de la tapa, creo que a veces hay que jugársela en eso. Así que eso sí está bien. Por lo menos sí. podrían haber puesto el logo de Exodus, ¿no? Por lo menos. Tipo, tal vez de última la elección de colores lo variaban. Atrás, por lo menos en la contratapa, no sé. Claro, viste, es como... Sí. Hubiera propuesto ese cambio mínimo. Pero Sí. bueno, ¿qué canción escuchamos para ejemplificar lo bueno que es este disco? No vamos a elegir los covers, ¿no? No. Yo quiero ir, quiero ir con un tema breve, más o menos y directo, así que bueno, voy a ir con Force of Habit. Perdón por lo obvio. No, está perfecto. Sería una vergüenza, una maldita vergüenza que no lo elijas. Así que llegamos hasta acá en esta nueva edición de Infravalorados del Rock, hablando sobre Force of Habit, este disco polémico de Exodus, el Risk de Exodus, el Load Reload de, bueno, tal vez Saint Anger también de Exodus, y así, ¿viste? Como que todas las bandas grandes de thrash tuvieron su disco controversial en los 90. Y bueno, y Exodus no fue una excepción, pero eso no quita que haya muy, muy buen material en este 5º álbum de estudio de la leyenda del thrash metal. Así que los invitamos acá a darle una oportunidad, y esperamos que este track seleccionado por Facu, que le da nombre al disco, les guste. Facu, fue un placer hablar de Exodus, hace rato nos lo debíamos. Exactamente, hace mucho tiempo estamos esperando este podcast, estamos esperando hacerlo, así que para mí, Roger, un placer. Perfecto, los dejamos a todos con Force of Habit de Exodus y nos escuchamos en un próximo episodio de Infravalorados del Rock. Chao.
Esto fue Roctámbulos Podcast. ¿Te gustó? Visítanos en roctámbulos.com y en las redes como @roctámbulos.